desquiciante a veces, que genera grandes niveles de incertidumbre en lugar de reducir la incertidumbre. La información es un dato reductor de incertidumbre y en este caso, por hastío y sobresaturación, se ha convertido en un gran generador de incertidumbre. El último escándalo del minuto. Yo participo de algunos espacios llamados chats, donde seguramente algunos de ustedes también están, de las plataformas de solidaridad con Venezuela, y a veces observo con impotencia los reclamos de información que desde distintas partes del mundo se nos pide. Responder en tiempo real cuánta infamia, calumnia, media verdad se lanza a los cuatro vientos. Y hemos hecho un esfuerzo imperfecto, ciertamente, pero un esfuerzo para atender esa demanda. Le decía a una buena amiga de la solidaridad, de esas mujeres luchadoras imprescindibles, es posible que no nos entiendan, pero no dejen de querernos. Es posible que en medio de la confusión haya cosas que provengan de Venezuela o se digan sobre Venezuela, que causen confusión, que causen duda, porque no olvidemos, juzgamos las realidades de Venezuela desde las realidades de cada uno de los países de los que ustedes vienen o desde donde se nos presta solidaridad o desde donde se nos ataca. Nuestra realidad es muy particular, particularmente en el campo de la comunicación. Hay una asimetría tremenda entre las herramientas de comunicación del enemigo imperial, que ha dejado de lado cualquier escrúpulo y ha retomado aquella expresión de Richard Nixon cuando dijo: hay que hacer aullar de dolor a la economía chilena. Y ayer nada menos el secretario del Tesoro de los Estados Unidos ha dicho que hay que ahogar a Venezuela. No voy a llegar al extremo de Loyola, en el que quien decía que en una fortaleza asediada cualquier disidencia es traición. Que viva el debate, bienvenido sea el debate, bienvenidas sean las preguntas, los reclamos, las exigencias, pero sí pido comprensión. No es poca cosa lo que ha ocurrido. Hay un punto de inflexión en la declaración del presidente de los Estados Unidos y luego con la orden ejecutiva que ha firmado. Es una declaración de guerra económica frente a la cual no podemos reaccionar de manera convencional. Nadie crea que hay un rinconcito donde pueda quedarse a salvo de una agresión de esa magnitud. Nosotros tenemos un pueblo muy particular, que ha resistido estoicamente con una herramienta que Chávez, hermano de Adán y padre de todos nosotros, padre político me refiero, hizo descubrir, reconocer y cuidar entre las venezolanas y los venezolanos, que es la dignidad. Este pueblo está enraizado en una gesta histórica tremenda, con Bolívar a la cabeza, a quien Chávez trajo al presente. Y ese Bolívar que puso en retirada los ejércitos que habían vencido a Napoleón, que traspasó las fronteras de Venezuela no para conquistar ni sojuzgar a ningún pueblo, sino para llevar libertad. Ese Bolívar, traído al presente por Chávez, se pone de pie y blande su espada cuando la principal potencia del planeta Tierra nos amenaza. No es casual que incluso gobiernos de signo pro-yanqui, para ser diplomáticos, estamos en la Casa Amarilla, hayan rechazado la opción de la intervención militar, al menos
de dientes para afuera. Lo han hecho atendiendo una fuerza histórica que es más fuerte que ellos mismos, que los personajes que circunstancialmente se ven allí. Tengo aquí a mi lado a un hermano mexicano, Fernández Noroña. Esas fuerzas históricas circulan por la sangre de los pueblos y a veces se activan independientemente de los individuos. Y hay extremos a los que no pueden llegar el más abyecto de los proyanquis, del más abyecto de los malinches. Sin embargo, aquí tenemos entre venezolanos, personas nacidas en esta tierra, a quienes han ido a pedir la intervención. Hay que felicitar, aplaudir a los señores de la Mesa de la Unidad Democrática y decirles felicitaciones. Lo lograron, tuvieron éxito, los complacieron, particularmente al señor Julio Borges, que fue a Washington a pedirlo y lo han complacido. Ahí están las sanciones contra el país donde nacieron. Bravo. Bolívar se revuelca aquí en el mausoleo y se sale del féretro con la espada en la mano ante actitud tan abyecta. Y así como Bolívar en su tiempo tomó decisiones incomprendidas en su tiempo o en este, porque había que estar en ese tiempo para entenderlas. El decreto de guerra a muerte, Dios nos libre de algo como eso. Españoles y canarios, contad con la muerte aunque seáis inocentes. Cosa que hoy día no nos imaginamos como posible. Pero ¿qué pasaba en esa Venezuela? ¿Qué pasaba en ese Bolívar que hacía aquello? Y por más crudo y rudo que haya sido aquello, hoy somos bolivarianos, entre otras cosas por eso, porque en su tiempo tuvo el tino de tomar las decisiones más duras. Hoy nos enfrentamos a un escenario en el que esas actitudes serviles, antipatria, que piden la intervención, cuentan dentro del país con una quinta columna, que gracias a la tecnología ya ni siquiera es una quinta columna físicamente presente dentro de las fronteras, sino que es una quinta columna con base en Miami que actúa como si estuviese dentro, particularmente en el campo de la comunicación digital. Cobardes que desde Miami llaman a la guerra a los venezolanos que viven en Venezuela, como si estuviesen aquí. Frente a ese cuadro, el pueblo paciente que ha pasado dificultades inenarrables, con dignidad, exige decisiones a la altura del desafío. Y por eso